Bueno, la idea sería ya concluir Efesios capítulo 6, que hace 2 semanas estuvimos desarrollando un poco lo que se conoce como la armadura de Dios, y luego ya finalmente nos quedamos justo ya en el punto de la oración en el Espíritu y aspectos ya relacionados con la despedida del apóstol Pablo, un poco sus inquietudes con la misión, saludos finales, la mención de algún colaborador. Así que, bueno, vamos a leer en líneas generales todo lo que hemos reflexionado y luego vamos a dar algunas conclusiones. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 hasta el final, vamos a leer lo siguiente. Una palabra final, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pídanme en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En definitiva, concluimos este capítulo tal y como ya sabemos. El apóstol Pablo se encontraba preso por predicar el Evangelio, por ser una persona probablemente para muchos como un revolucionario. Ya sabéis que muchos aseguran, desde un punto de vista ya extrabíblico, que probablemente el apóstol Pablo haya sido asesinado en Roma. Algunos dicen que decapitado o por los leones, pero probablemente el apóstol Pablo acabó así su vida. No obstante, el apóstol Pablo sabía a quién estaba siguiendo, y aunque suene un poco, vamos a decir, descontextualizado para el día de hoy, aunque depende, si yo ahora mismo estuviese hablando en Corea, o quizá en algunas regiones de China, o por Oriente Medio, hablar de que ser cristiano implica muchas veces que alguien acabe con nuestra vida, no sonaría tan lejano. Porque en esos lugares muchos cristianos en la actualidad mueren por su fe. Pero en países europeos, concretamente en España, la fe cristiana está tan diluida o enfriada o quizá limitada a sus centros y locales de iglesias que muchas veces lo que nosotros pensamos y creemos, al no ser publicado a los 4 vientos, no es de molestia para la sociedad. Y por tanto, cada uno tiene su espacio para pensar y creer lo que quiera, no solamente como cristiano, sino incluso independientemente de la ideología que tengas, ¿verdad? No obstante, en el tiempo del apóstol Pablo no era así, y es por eso que él en varias ocasiones estuvo siendo perseguido y encarcelado. Y estando en ese contexto, en ese ambiente de cárcel,
Él estaba predicando sobre la libertad. Estaba hablando de toda la verdad que nos otorga Jesús en su mensaje, la liberación de nuestra maldad, incluso también del mal en mayúsculas. Y por otro lado, siendo, vamos a decir, inspirado por el entorno en el que él se encontraba, vio positivo fijarse en los soldados que probablemente estarían vigilando la cárcel donde él se encontraba, para de algún modo usar esa imagen de armadura y usar distintos atributos de la armadura de un soldado para hablar de la armadura de Dios, que aunque le pertenezca a él, es una armadura que al creyente se la debe de poner. Para nosotros como evangélicos que creemos que la salvación es plenamente de Dios, que no la podemos perder, pero que debemos trabajar en ella, esforzarnos en la gracia, nos resulta importante estudiar la carta a los Efesios, porque no solamente se nos habla de que la gracia de Dios es para todo aquel que cree mediante la fe, no solamente nos habla de que hemos sido redimidos por Dios, escogidos por el Padre, sellados por el Espíritu, sino que también nos muestra nuestros deberes como cristianos. Nos invita a que estemos llenos del Espíritu Santo, es un imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. Significa que por el simple hecho de yo creer y tener un encuentro personal con Dios, no significa que yo haya conseguido ya todo lo que puedo conseguir en esta vida. Todo lo contrario, estás recién empezando una nueva vida y debes de crecer en ella. Y en medio de ese crecimiento, aprendizaje, pues por supuesto debes esforzarte por llenarte del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, debemos resistir al diablo. Entender que tenemos muchos enemigos, pero que detrás de esos enemigos probablemente está gobernando e hilándolo todo Satanás. Junto con ello, otra orden que tenemos, que es la última que nos encontramos con la armadura de Dios, es que debemos ponernos esta armadura. Es decir, cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, cuando tú te congregas, te bautizas o participas de la cena del Señor, no se te da así sin más la armadura y se te la ponen como si fueras un niño pequeño que no sabe vestirse. No, te la tienes que poner tú. Cada uno es responsable de ponerse la armadura. Cada uno es responsable de resistir al diablo. Y cada uno es responsable de trabajar su vida para ser llenos del Espíritu Santo. Por más que tu padre o tu madre, o tu predicador o pastor, o tus diáconos o ancianos te hablen sobre la importancia de la salvación en Jesús, sobre el poder del Espíritu, sobre la protección del Padre, sobre la armadura de Dios y todos estos conceptos y textos bíblicos, por más que se te hable de todo eso, que tú escuches solamente esto y no lo pongas en práctica, no te va a proteger. Es una orden que debemos cumplir todos. Y esta armadura no es más que ejemplos de lo que debemos de trabajar, ¿verdad? Tener muy presente nuestra salvación en nuestras mentes, por eso representa el casco. Tener, por supuesto, el escudo de la fe, que nos defiende de los dardos del enemigo y también del mundo, que muchas veces nos va a probar y nos va a hacer reflexionar acerca de si nuestro Dios verdaderamente existe. Sobre todo lo hará cuando estemos pasando por situaciones delicadas, cuando estemos perdiendo el trabajo, cuando quizá no sabemos qué hacer con nuestra vida, cuando un familiar ha fallecido. Cuando pasan estas cosas, a veces tu mente, o a veces las malas amistades y compañeros que tengan en tu entorno, te dirán, si tu Dios existiese, no hubieses perdido el trabajo, no hubieses perdido ese familiar, no estarías enfermo. Y debemos recordar que no hay nada nuevo bajo el sol. Estos comentarios, desgraciadamente, en los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo, no venían de los incrédulos y de los enemigos, venían de los propios líderes religiosos, que despreciaban a los enfermos, a los pobres, a las mujeres y a los niños, porque eran de segunda clase, porque no eran respetados en la sociedad, y ellos entendían que si tú eras bien posicionado en la sociedad, era porque Dios te estaba bendiciendo. Desgraciadamente hoy en día todavía existen iglesias que piensan esto, que si tú tienes un buen trabajo,
tienes un coche de último modelo, un móvil de última gama de tecnología, etcétera, etcétera, es porque estás siendo un buen hijo de Dios y Dios te bendice. Desde luego son pensamientos que podríamos pensar que el propio Satanás ha metido en las iglesias para engañarnos. Y como he dicho antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Este pensamiento, desgraciadamente, muchos líderes religiosos lo exponían a sus comunidades de creyentes judíos. Junto con la idea de la armadura de Dios, ¿no?, la coraza de justicia, que debemos recordar que nosotros tenemos la justicia en Dios, no hay justo ni siquiera uno, nosotros no somos justos por nosotros mismos, aún haciendo buenas obras. Es más, en Efesios se nos enseña de manera un poco misteriosa que el Señor ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Efesios capítulo 2. Nos llama la atención porque ya se nos cuesta entender que Dios nos ha escogido. Imaginaos cuánto nos podría costar comprender que no solamente nos ha escogido, sino que ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Porque una cosa es hablar de personas y otra cosa es hablar de las millones y millones de acciones que cada persona cumple y realiza a lo largo de su vida. Sin duda nos hace pensar lo que también Jesús comparte, ¿verdad?, con la idea de buscar el reino de Dios y su justicia. Justo en esa línea nos hace pensar el Señor que para Dios es tan importante hasta un ave, hasta la hierba de la naturaleza, y que hasta incluso los pelos de tu cabeza están contados por Dios. Es decir, que al Padre no se le escapa ni un solo detalle de toda la creación. Él lo tiene todo bajo su mano protectora, bajo su sabiduría, bajo sus planes. Pero en el día de hoy nosotros habíamos más o menos reflexionado hasta el versículo 17, así que nos hemos quedado con los versículos del 18 hasta el final, que prácticamente es un punto clave en la armadura de Dios, la oración, y luego ya como el apóstol Pablo, junto con ello, pide oración por su ministerio, por la situación en la que se encuentra, encarcelado, y luego ya comparte saludos y habla de un colaborador, de un amigo suyo que vendrá a visitarles a ellos, que se llama Tíquico. Entonces, en cuanto a esto, es cierto que a menudo en los estudios bíblicos acerca de la armadura de Dios, hay veces que el versículo 18 se queda como fuera. Y sin embargo es fundamental. De algún modo es lo que dosifica la armadura de Dios. Vamos a decir que es lo que hace que la armadura de Dios no se oxide, para que me entendáis, o no se deteriore. Oren en el Espíritu, versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Es interesante que el apóstol Pablo hable acerca de la oración en el Espíritu, pero debemos recordar que en los tiempos de Pablo y de Jesús el liderazgo religioso estaba tan corrompido que muchos líderes, a la hora de presidir sus cultos, de administrar sus ritos, levantaban oraciones que no estaban dirigidas a Dios. Eran oraciones esbeltas, preciosas, con una narrativa poética, que lo único que querían demostrar con ello eran que eran formas de hablar de gente intelectual, espiritual, personas que conocían mucho de la palabra de Dios, que probablemente estaban cerca de Él, pero eran oraciones para ganar el favor de los demás, para darse de religiosos y de intelectuales, y no eran palabras dirigidas de corazón a Dios. Por eso es importante hablar de orar en el Espíritu. Alguna que otra ocasión, escuchando a conferenciantes hoy en día, algunos hacen la diferencia entre los cristianos y los cristianos bíblicos. Los cristianos son buenos, el que dice que cree en Dios, tal,
Pero los cristianos bíblicos son los que se aferran a la palabra de Dios para saber cómo comportarse delante de Él, delante de la Iglesia, cómo trabajar en la sociedad en toda su vida. Desgraciadamente no debería de ser así. Desgraciadamente decir cristiano hoy en día no es casi decir nada, entre tantas divisiones de denominaciones y tantas personas que se hacen llamar cristianos pero que no lo son. Otros no dicen cristianos y cristianos bíblicos, otros dicen cristianos y los cristianos verdaderos. Pero ojalá algún día, cuando se diga la palabra cristiano, se entiendan muchas cosas con ese término, y buenas evidentemente, no malas. Pero desgraciadamente no es así, se ha perdido la identidad de la palabra cristiano, y a mí me gustaría que esa palabra resaltase en nuestra sociedad, porque dice, en el mismo término, está haciendo referencia a Cristo. Somos cristianos porque seguimos, creemos, amamos a Cristo. Otras palabras que usamos, evangélicos, bueno, están bien, creyentes, pero desgraciadamente muchas veces depende. Vale, eres evangélico, pero ¿de qué denominación? Vale, eres de esta denominación, pero ¿de qué iglesia? Vale, y dentro de esa iglesia, ¿tú qué piensas? Entonces muchas veces hemos diluido la doctrina de Dios y ahora la palabra de Dios es lo que cada uno cree, lo que cada uno piensa, lo que cada uno dice. Y eso no es así, hermanos. La palabra de Dios es A o B. No puede ser las dos cosas. Y es por eso que es importante la oración con Dios en el Espíritu, aunque sea una obviedad, porque nos mantiene en comunión con Él. Aunque la armadura se la ponga el creyente, le pertenece a Él, a Dios. Y es fundamental porque lo que plantea aquí el apóstol Pablo es lo que en otro texto dirá, si mal no recuerdo en Tesalonicenses, en las cartas a Tesalonicenses, dice, orad sin cesar. Desgraciadamente, por algunos movimientos puritanos, llegó sobre todo en la época moderna, a la Iglesia, la idea de que uno era más piadoso por orar más horas. Incluso si investigáis las biografías de algunos reformadores y puritanos, varios de ellos se levantaban, por ejemplo, a las 4 de la mañana y oraban 3 horas y a las 7 se iban a trabajar. Desde luego es algo muy bueno, no lo estoy criticando, pero evaluar tu piedad, tu relación con Dios, por cuántas horas al Señor, puede ser algo que, a no ser que cuides tu corazón, te lleve al orgullo espiritual. Es decir, yo aprecio muchísimo a los puritanos. De hecho, algunos de ellos, como Richard Baxter, me generan gran inspiración en su forma de vivir, incluso de pensar. Pero es cierto que de ellos, los reformadores o algunos evangélicos, han heredado esa idea de que debemos orar muchísimas horas al día. Y que si no oras 1 hora o 2 horas al día, eres un pecador. Y por supuesto, una vez más reitero que no estoy diciendo que orar 1 o 2 horas al día esté mal. Yo creo que la mentalidad del cristiano es que está orando las 24 horas del día. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, aquí ya nos estamos metiendo en lo que algunos llaman teología de la oración, aunque hay algunos que consideran que no se puede hacer teología de la oración, pero bueno, eso es otra discusión. Entrando en las formas de orar y en las razones por las que lo hacemos y demás, diferenciamos la oración individual de la oración comunitaria. Ambas son necesarias. De hecho, cuando una persona no ora en privado, muchas veces se nota en su forma de orar en público. Y no me refiero necesariamente por su brevedad, porque muchas veces en nuestros cultos se agradece que las oraciones sean, entre comillas, breves, porque el objetivo es que varios hermanos oren y compartan. Pero debemos pensar que, por supuesto, Dios es una persona. Y cuanto más entiendas que no solamente es una persona que está en el trono de Dios a la diestra del Padre,
sino que también está aquí donde nosotros nos encontramos y también dentro de nosotros, cada vez que fomentemos nuestra relación con Él, la forma con la que le hablemos va a ser mucho más cercana. Me explico. Muchos de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, cuando empezamos a hablar con una persona desconocida, nos referimos a esa persona como usted. Luego, si entramos en confianza, le tuteamos. Pero muchas veces ni siquiera lo hacemos si sabemos que es una persona, por ejemplo, mayor a nosotros, o que quizá tiene un cargo importante a nosotros, es nuestro profesor, por ejemplo. Le hablamos de usted. En otros contextos, por ejemplo, no se suele hablar de usted, pero se suele hablar a una persona por el apellido. Señor Ramírez, tengo una pregunta. Pero conforme vas trabajando esa relación con esa persona, ya le puedes hablar por su nombre de pila. Pero incluso conforme vas trabajando con esa persona, muchas veces ya ni invocas, por decirlo así, su nombre, le hablas directamente. Pues cuando oramos a Dios, evidentemente, cuando recién empezamos a balbucear nuestras primeras preguntas y oraciones y peticiones, cuando entendemos que Dios existe, evidentemente nos relacionamos a Él con muchísima reverencia. Señor y Padre que estás en los cielos, grande eres tú y poderoso. Hay personas que cuando empiezan a orar hablan así. Y por supuesto hay otras personas que cuando siguen orando lo hacen así, y eso tampoco significa que esté mal. Pero es cierto que Dios, y esto parece una paradoja, pero ya sabéis que la Biblia está llena de paradojas. Dios, es Señor, es Rey, pero también es aquel que anda con nosotros. Es aquel que padece con nosotros. Es aquel que se ha humillado más que nosotros. Es aquel que ha muerto en la cruz. Dios es Dios, pero también es ser humano. Entonces, así como, por ejemplo, cuando hablamos con alguna persona, y creo que esto ya lo he comentado, pero estamos hablando también de la importancia de la oración. Cuando tú hablas con una persona y estás en confianza, por ejemplo, yo hablo con Luis, y mantengo una conversación con él de más o menos 15 minutos, o 10, sería raro, ¿verdad?, si yo ya tengo cierta confianza con él, que le hable con fórmulas, o, más aún, que yo cada vez que le hable, por ejemplo, le diga: Luis, esta semana he hecho un vídeo de la facultad, Luis. Ha sido sobre la facultad, Luis. Y ha sido sobre un culto que hizo una persona que se llama Alan y es de la facultad, Luis. Y vamos a hacer luego esto mañana, Luis. Y el viernes vamos a tener un culto de oración, Luis. Y Luis, el sábado que viene vamos a tener una salida al parque, Luis. Y este domingo vamos a concluir el estudio, Luis, de Efesios, Luis. ¿A que sería raro que yo a Luis le hable así? Por supuesto, como digo, cada persona va a tener su forma de hablar a Dios, pero evidencias para nosotros personales de que estamos teniendo una relación de confianza con Dios, que estamos orando con Él sin cesar, es que cada vez vamos a hablar a Dios de una forma muy cercana, pero sin perder, por supuesto, la reverencia y el respeto. No le vamos a poner apodos a Dios, o diminutivos, eso no. Pero es cierto que cuando hablamos de Dios, a Dios de una forma más cercana, cuando trabajamos en nuestra vida de oración, eso se nota en nosotros. Y quien lo debe evaluar es uno mismo, por supuesto. No tiene que estar el otro diciendo: tú estás orando mal o tú estás orando bien. Cada uno sabe lo que tiene en su corazón. Pero si verdaderamente entiendes que Dios está contigo, está en ti, es como tú también porque se ha hecho ser humano, que eso se manifieste en tu narrativa. Y luego, cuando hablamos de orar sin cesar, ya no solamente estamos hablando de las formas de orar o de la oración comunitaria o individual, sino hay personas, seguramente, aquí, que dedican más tiempo a orar a Dios en privado, vamos a decir, dejándolo absolutamente todo. Es decir, personas que tenéis la disciplina de
Hoy me acabo de despertar y casi siempre a las 8 o 9 de la mañana o 7, cada uno se levantará una hora, voy a empezar este día orando al Señor un tiempo. Pero luego quizá durante todo el día no siente esa misma conexión con Dios porque entiende que la oración solamente es eso. Y por supuesto la oración dejando todo atrás, todo, cerrando los ojos, sin móvil, sin cosas que hacer, sin limpiar, sin conducir, sin nada, simplemente centrándome en Dios, es fundamental para todos. Pero cuando Pablo está hablando de orar sin cesar, o aquí en todo momento y en toda ocasión, significa que tú en tu mente estás conectado a Dios siempre. Si fuese una especie de llamada, está siempre la llamada abierta y en altavoz, si puede ser. No le cuelgas a Dios. Si entiendes que hablar con Dios es como coger el móvil, poner su número y llamarle, hablarle y luego colgar, eso no es hablar con Dios ni estar en comunión con Dios. Y por supuesto no es orar en todo momento y en toda ocasión, versículo 18. Pero también es cierto que no podemos creer que la oración es, yo tengo todo el rato a Dios en mi mente y cuando estoy conduciendo, o a veces cuando estoy trabajando, o cuando pasa algo, hablo con Dios en mi interior mientras estoy haciendo otras cosas y le pido o le agradezco a Dios. Y solamente me refiero a Dios de esta forma. También es un error, porque es importante que apartemos tiempo para hablar con Dios a solas, sin ningún tipo de distracción. Jesús mismo, siendo Dios, como hijo y como hombre, nos dio ese ejemplo, porque varias veces lo hemos leído y lo leeremos en el Evangelio de Lucas. Jesús se levantó en la madrugada, se apartó a un lugar solitario y se puso a orar. Y si Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, apartó tiempo para estar más en comunión con Dios, cuánto más nosotros, que sí, somos hijos de Dios, pero no de la misma forma en la que Jesús es Hijo de Dios. La oración es fundamental, porque la comunicación es fundamental. De hecho, si me apretáis los tornillos y me forzáis a decir cuál es el gran problema de toda la historia universal, os diría que el gran problema es la comunicación. Y si me pongo un poco teólogo, la hermenéutica. Pero bueno, la comunicación. El gran problema de la sociedad, de los problemas sanitarios, de las guerras, de los políticos, es que no hay comunicación. El gran problema entre padres e hijos, entre matrimonios, es que no hay comunicación. El gran problema en tu trabajo, en el que quizás puedas estar frustrado, es porque no hay comunicación entre tus compañeros y tampoco con el jefe. Y el gran problema de todo esto es que no tenemos una buena comunicación con Dios. Debemos trabajar en la comunicación con Dios. La comunicación con Dios va a solventar todos los demás problemas de comunicación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, con el dueño del piso que estás alquilando, lo que sea. Pero desde el principio Dios habló, las cosas se hicieron. Adán y Eva escucharon, pero no entendieron. Ambos pecaron y con ello no solamente no llegaron a entender a Dios ni a obedecer a Dios, sino que entre ellos empezaron los problemas. Luego entre Caín y Abel, y no os cuento el resto de la historia porque estaría hablando de toda la Biblia. Ahora bien, siempre cuando reducimos las cosas, pues estamos generalizando. Pero como he dicho, si me apretáis y me forzáis, os diría que el gran problema de toda la historia universal es la comunicación. Y por tanto, una piedra angular en toda nuestra vida es la oración. Si no hay oración, si no hay comunicación con Dios, si no le hablamos, si no lo escuchamos, si no lo ponemos en práctica, de nada valdrá
que te pongas la armadura. Aunque si lo pensáis, la persona que se pone la armadura y que no solamente se la pone, sino que la mantiene presente, cuidada, fuerte, es porque va a estar en comunión con Dios. La gran razón por la cual muchos creyentes sufren es porque están desarmados, están desprotegidos. Y esto el apóstol Pablo lo sabía. Y qué precioso es ver que el apóstol Pablo estaba hablando de todo esto, del poder de la oración, de la importancia de ser llenos del Espíritu, de resistir al diablo, de ponernos la armadura de Dios. Pero él, que por supuesto no solamente estaba enseñando esto, sino que él estaba haciéndolo, estaba en la cárcel. Para todos aquellos que creen en esa especie de evangelio de la prosperidad, que si yo soy bueno me va a ir bien, qué bueno sería recordarles que aquí el apóstol Pablo estaba en cadenas, estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero para él, aunque suene una locura, ese sufrimiento, ese padecimiento era una gloria, porque su Señor padeció y sufrió, y él quiere imitar a Jesús. De hecho, fue el único ser humano que dijo: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Por más devoto que yo me sienta, creo que nunca voy a decir estas palabras, porque soy consciente de varios errores que cometo. Y hay otros más que no soy consciente todavía. Y estoy trabajando en ello. Y entiendo que vosotros también. Pero Pablo lo dijo porque estaba viviendo el Evangelio, de verdad. Todo, incluido la letra pequeña. Y nosotros debemos desear eso, aunque sea locura. Porque la palabra de Dios es locura para la sabiduría humana. Pero es así como debemos andar, hermanos. Y por eso es que también es importante fortalecernos los unos a los otros. De hecho, recordad lo que voy a decir ahora. En el versículo 19 dice: lloren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Fijaos la humildad que debe tener el apóstol Pablo y que también tuvo Jesús. Que trabajando en su vida, resistiendo al diablo, llenándose del Espíritu de Dios, con la armadura de Dios, aún así no se cree mejor que otros. No es orgulloso, no se siente más espiritual. Pide a sus hermanos, en este caso a los que están en Éfeso, que oren por él. Y si recordáis, hermanos, el propio Jesucristo, cuando ya estuvo en el ocaso de su ministerio, cuando estaba ya sufriendo y sudando sangre, le pidió a sus discípulos que oren por él. Pero desgraciadamente sus discípulos se dormían, porque ya era de noche. El propio Jesús, que también está en comunión con Dios, por supuesto, más que todos los hombres que han pisado la tierra, pero también pidió oración a sus discípulos. Por tanto, independientemente de que si te sientes ahora mismo muy disciplinado espiritualmente o que no, que es lo probable, yo al menos tampoco me siento disciplinado, me queda mucho, debemos pedir oración los unos a los otros, porque el propio apóstol Pablo y el propio Jesús lo hicieron, y anda que ellos no trabajaron en su vida espiritual. Es importante que oremos los unos por los otros, es nuestro deber, y también es una prueba de que no hemos caído en orgullo espiritual como muchos fariseos, saduceos y escribas de ese tiempo. Él está encadenado, pero predica de la libertad. Y le ruega en oración que siga teniendo la capacidad para hablar con valentía, como debe hacerlo. He escuchado varias predicaciones sobre un texto precioso de Apocalipsis, donde hay una pequeña lista de pecados, y no sé si os habéis fijado que en esa lista de pecados, donde podríamos meter de todo evidentemente, pero solamente hay algunos nombres,
El primero que sale en la lista, o los primeros, mejor dicho, son los cobardes. Los cobardes, incrédulos, y ya la lista habla de otros, ¿verdad? Homicidas, etc. Irán al lago de fuego. Un fuego, que también Jesús habla de él, que nunca se apagará. Es impresionante ver que los cobardes van a ir al infierno, porque muchas veces pensamos que en el infierno estarán, pues, Hitler, el otro político tal, el de acá, el corrupto de aquí, el rey de acá, y por supuesto asesinos, violadores, pedrastras, ladrones. Pero no. También estarán los cobardes, y por supuesto los incrédulos. Y es interesante que el autor lo ponga así, que en esa lista donde yo pondría probablemente humanamente a los asesinos o a los violadores, por ejemplo, no, el autor puso primero a los cobardes. Y aquí el apóstol Pablo está orando porque quiere predicar con valentía. ¿Cómo podemos medir la valentía de uno mismo o la cobardía de uno mismo a la hora de hablar el Evangelio a los demás? Quizá estamos midiendo mi salvación por lo que aparentemente creo o no, y no por mi valentía en la fe, o quizá mi cobardía en la fe. Aunque aprendemos que el que tiene fe no es cobarde, porque el que tiene fe se salva. El cobarde va al infierno. Y la palabra de Dios no se contradice. Ya sabéis que el apóstol Pablo habla de estos asuntos porque desgraciadamente en la ciudad de Éfeso había mucha corrupción, mucha inmoralidad, brujería, ocultismo. Y afortunadamente algunos que escucharon el mensaje quemaron esos libros de ocultismo y brujería. El enemigo estaba presente de una forma muy visual, por decirlo así, en esta ciudad. Pero probablemente en Madrid la estrategia del diablo sea distinta. Y también podría decir el siglo XXI en general. Pero eso no significa que el diablo no exista, que el diablo no esté ahí. Y que por supuesto no significa que ya no haga falta la armadura de Dios, que ha quedado, vamos a decir, desfasada. No es así. El apóstol Pablo termina ya de una forma más convencional, aunque muchas enseñanzas que comparte son impresionantes, pero ya los versículos 21, 22, 23 y 24 ya termina de una forma más convencional, dando saludos, compartiendo una bendición y hablándoles de un colaborador llamado Tíquico, que es un colaborador que también aparece en Hechos capítulo 20, en Colosenses capítulo 4 y que también ya lo hemos visto en 2 de Timoteo capítulo 4. El apóstol termina dando una bendición, mencionando la paz, el amor, la fe y la gracia del Señor, que serán fundamentales para esta comunidad de los efesios creyentes, que estarían recibiendo esta carta para seguir creciendo en su vida espiritual. Concluyendo, por tanto, ya con esta carta, pues hemos reflexionado sobre 6 capítulos muy, pero que muy profundos, trinitarios además, porque desde el capítulo 1 se ha expresado, ¿verdad?, esa Trinidad, el Padre que nos escogió, el Hijo que nos redimió por su sangre y el Espíritu Santo que nos selló y por tanto garantizó, aseguró nuestra salvación. Porque lo que el Señor empieza, Él lo acaba. No es como nosotros, que a veces podemos ser de doble ánimo, personas con poca disciplina. Dios no es así. Dios lo que dice, se hace. Dios lo que empieza, se acaba. Pero no podemos forzar esa garantía y decir, bueno, si Dios lo que empieza lo acaba, pues que así como Él lo empezó, ¿por qué lo acabe? El privilegio del sentido de nuestra nueva vida como creyentes es que hay un propósito en Cristo.
y que ese propósito es que somos partícipes de la gracia de Dios. Que por supuesto Dios, por podría haber hecho esto, un chasquido, como algunos jóvenes lo han visto, por ejemplo, con la película del universo cinematográfico de Marvel, con Thanos. Un chasquido y podría haber hecho todo Dios, por supuesto, porque es Dios. Pero no lo hizo así. Nos ha hecho partícipes de su gracia, de sus bendiciones, de ser luz en las tinieblas. Y tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Aparte de lo que ya tenemos cada uno, con nuestro trabajo, nuestras familias, y motivos también personales, de enfermedad, de luto, de pruebas médicas, cada uno tiene sus cargas. Pero lo que Dios pide es más aún de nosotros. Y lo pide porque es verdaderamente lo que nos va a dar felicidad. Qué triste es ver, por ejemplo, esa película de Will Smith, En busca de la felicidad, no sé si alguien la ha visto, donde la felicidad de Will Smith básicamente fue conseguir un trabajo mayor y mejor del que tenía antes. Pero desgraciadamente ya lo sabemos, ¿no? Es el sueño americano: tener dinero, subir de puesto, poder comprar una casa mejor. Pero esa no es la verdadera felicidad. La felicidad que Dios nos da es incluso ser dichosos, bienaventurados en el sufrimiento. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres, los que tienen sed de justicia, los que lloran, los que son perseguidos. Esos son los que van a vivir verdaderamente la felicidad. Y a la hora de llevarlo a nuestro contexto, pues nos damos cuenta de que hoy en día el maligno se comporta de otras formas. Es cierto que los que son teólogos liberales o iglesias liberales usan este comportamiento distinto del maligno para demostrar que el maligno o bien no existe, o ha quedado atrás, ha sido derrotado. Pero yo creo que esto es ignorar la palabra de Dios, porque cuando vamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, sobre todo aquellos textos que apuntan al fin de los tiempos, o ya ni qué decir cuando leemos Apocalipsis, nos damos cuenta de que cada vez que llegue el fin de los tiempos, el maligno, desgraciadamente, adquirirá más poder en este mundo, pero solo por un tiempo. Se manifestará lo que Apocalipsis habla como el anticristo, la serpiente antigua, el dragón, la bestia. Y habrá tiempo de persecución y de sufrimiento. Habrán catástrofes naturales, habrán guerras. Es cierto que casi todos los siglos de la historia de la humanidad ha pasado algo así, y es por eso que muchas personas se han levantado diciendo: el Señor ya viene. Y algunos incluso han dicho: ya viene, y además este año. Incluso dicen este día y a esta hora. Y hasta incluso te dicen: y en este lugar. Y como ya os he compartido, a partir de estas profecías, falsas por supuesto, hasta incluso han surgido iglesias y movimientos como los Testigos de Jehová y los Adventistas y los Mormones. Pero siempre va a haber eso. Hace 2 semanas creo que os lo compartí por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Un teólogo reconocido, Armando Alucin, dijo que el Señor Jesús vendría en el año 2028, dentro de 6 años. Y sacó su interpretación de varios textos, pero entre ellos de la parábola de la higuera. Y también atendiendo las noticias de lo que está pasando en Israel. Porque sí, están pasando cosas en Israel, no solamente donde ya sabemos. Pero afortunadamente luego se retractó. Pero estuvo firmemente defendiendo esa idea de que vendría en el año 2028. Un profesor mío dijo que hay tantos hermanos y teólogos y pastores que se levantan diciendo qué año o qué día va a venir el Señor, que alguno acertará. Pero no porque el Señor se lo haya revelado, sino porque habrá coincidido. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Nosotros debemos centrarnos en Dios,
Pero no debemos ignorar que el diablo está trabajando y tiene muchos años de experiencia. Algunos hablan de un orden mundial, algunos hablan de una agenda globalista, algunos hablan de una especie de unidad detrás, de corrupción, conspiración, algunos dirían. A mí la verdad que no me sorprende nada porque eso no es nada nuevo tampoco. Solamente os tengo que decir una frase: la Torre de Babel. Ya la Torre de Babel fue un ejemplo de cómo los hombres y las mujeres querían creerse dioses, querían llegar al cielo, y bajo una misma ideología, bajo una misma lengua, bajo un mismo propósito, empezaron a construir esa torre. Pero luego fueron esparcidos. Por tanto, independientemente de movimientos políticos e ideológicos que surjan de aquí, de allá, y de esta persona y de la otra, no debemos ignorar que probablemente detrás de todo eso esté el enemigo trabajando. Pero que tampoco debemos centrarnos en ello. Debemos entender que es Dios quien ya ha vencido, que nosotros debemos de resistir y que será Jesús quien triunfará a su debido tiempo.